Hola, buenas tardes. Me alegra mucho esta acogida a nuestra gran invitada, Espido Freire. Yo no voy a hablar de ella, simplemente robo un momentín a Regino Mateo y a la propia Espido para darles un aviso de la universidad. La semana que viene, desde el día 31, lunes al 4 de agosto, se va a desarrollar el curso de Roberto Saviano en la universidad. Roberto Saviano, como seguramente saben, es el autor de Gomorra, un joven filólogo y periodista que denuncia la mafia siciliana. Entonces, la prescripción está abierta y está abierta hasta el día viernes. Pueden hacer la prescripción o bien por internet o bien en la universidad. Es necesario para asistir al curso tener la prescripción por motivos de seguridad. Por lo tanto, todas las personas que estén interesadas diríjense a la Secretaría o lo hacen vía online. Entonces, eso era lo que les quería decir, por si no se habían enterado, y él dará un curso de autor y su obra, sobre su propia trayectoria y su propio testimonio. Bueno, nada más que esto, perdón. Y ahora ya los dejo con nuestros invitados. Gracias. Sí. Pues, hola, buenas tardes. Estamos ya acercándonos a los últimos momentos del verano y también a los últimos momentos de los martes literarios, que como saben terminarán la semana próxima con la presencia de Clara Usón. Y esta tarde tenemos la visita de una escritora que ha sido una visitante asidua de Cantabria, de Santander, que ha estado ya en este marco de la Universidad Internacional y también en otros marcos literarios y en otras tribunas literarias de Cantabria, y que, como bien saben, pues es una de las personas, de las escritoras más relevantes de la generación joven, suponiendo que podamos hablar de una, porque estamos permanentemente recuperando, descubriendo nuevos nombres, nuevos títulos. Regino, lo que estamos es envejeciendo. No es ¿Estás que, no segura? es que se descubra gente nueva, es que los que antes éramos nuevos nos hacemos mayores. Pero tú has cumplido 19. Sí, los tengo perfectamente cumplidos. Sí. Por eso. Entonces, bueno, estamos con los 19 años y unos meses de Espido Freire y, de alguna manera, como decía, pues todos sabemos que hace unos poquitos años, unos meses también, pues una jovencísima, entonces solo joven ahora, Espido Freire, deslumbró al panorama literario con una novela melancólica, intimista y deliciosa que se llamaba Irlanda y que descubría una forma de escritura novedosa que interesó mucho al público, que interesó mucho a la crítica y que muy pronto se redondeó con la obtención del Premio Planeta con Melocotones helados, en una edición en la que creo que continúas con el galardón de ser la ganadora más joven del planeta. Algo que en aquel momento podría haber sido, antes lo comentaba en la rueda de prensa, podría haber sido mortal de necesidad, pero que sin embargo lo que hizo fue abrir el camino, abrir la carretera para una escritora que desde ese momento demostró que escribía por vocación, que su oficio era el de escribir y que tenía un estilo que se iba redondeando, puliendo y convirtiéndose cada vez más en personalísimo. Un momento también en el que se abrió para ella una necesidad de escribir de muchas formas diferentes, de cultivar no solo la novela, como había sido su comparecencia primera, sino que también ha cultivado el artículo, el comentario de prensa, el cuento, la poesía, el libro de viajes, el ensayo, es decir, una escritora redonda, una escritora capaz de tocar muchos palos y hacerlo con mucho interés en todos ellos y que además tiene una producción grande y constante que digamos que tiene como últimas incorporaciones este año un libro de viajes que ganó el premio Llanes, que se llama Hijos del fin del mundo, es que tiene tantos títulos que es casi imposible memorizarlos todos. Este año hemos tenido también la reedición de La última batalla de Vinabek el bandido, una novela juvenil, narrativa juvenil, que se había publicado en el 2001 por primera vez, creo, y que se ha reeditado ahora en la colección del Barco de Vapor. Iba a decir Cartas de amor y desamor, que también sorprende, luego hablaremos un poco, le comentaba antes con ella también, el cómo ahora que parece que hemos dejado de escribir cartas, algunos escritores retoman la idea de la carta como género literario,
y que de alguna forma recupera una determinada manera de enfrentarse al papel de una forma muy sugerente, muy particular, y en el caso de Spido creo que con un éxito absoluto en cuanto a los medios conseguidos, y que, bueno, como decía, simplemente está con nosotros pues para hablar de todos estos años de experiencia como escritora, de todos estos años de experiencia como comunicadora cultural, y que podríamos comenzar pues en esta narración o en estas entrevistas o conversaciones que estamos teniendo, pues quizá volviendo hacia ese principio, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia a la Spido Freire de Irlanda de la que acaba de publicar, por ejemplo, Cartas de amor y desamor? Si me lo permites, comenzaré, aparte de agradeciéndole su presencia aquí. Buenas tardes y muchas gracias por haberse acercado a pasar un ratito. Claro que no es ningún esfuerzo, pero en este marco la verdad es que dan ganas de quedarse más o menos para siempre. Y estoy convencida, además, por los informes que me han llegado previos, que la mayor parte de ustedes son asiduos asistentes a los martes literarios. Por eso les digo que estoy segura que, independientemente de lo brillante o menos brillante que esté yo, para ustedes no será ningún esfuerzo el haber pasado aquí un ratito. Quería también llamar su atención acerca del aviso que ha abierto este encuentro. Si yo tuviera la oportunidad durante la semana que viene de acercarme al curso del señor Saviano, sin duda lo haría. Es una de las voces más brillantes, más enérgicas y más valientes que han surgido en los últimos años. Y lo que él está contando que ocurre en Italia, sin duda, en muy breve espacio de tiempo, vamos a empezar a vivirlo en determinadas zonas de España. Es un hombre de un talento desbordante y además de una capacidad de comunicación y un ejemplo creo yo para muchos de nosotros, los escritores más aburguesados y más tranquilos, de manera que les animo de verdad a que se acerquen y le conozcan. ¿Qué me diferencia? Bueno, pues no sé si de la que publicó, pero de la que escribió Irlanda me separan casi 20 años. Yo escribí Irlanda cuando tenía 16 años, era una adolescente que se encontraba en el segundo o tercer año del bachillerato y que se dedicaba entonces a la música de manera muy intensiva, y parecía que ese iba a ser el destino, ¿no? Intentaría pasar por la universidad, pero sobre todo me iba a dedicar a cantar. Ahora tengo 35, la música está totalmente descartada y el hecho de haber escrito esa novela supuso varias cosas. Primero, el enfrentarme al mundo. Yo hasta entonces únicamente había escrito narraciones y cuentos breves, generalmente muy fantasiosos, muy fantásticos y muy esclavos de los autores que leía en ese momento. De Flaubert, de Wilde, de Cortázar, de Rulfo, cada 15 días más o menos iba cambiando de influencia. Pero Irlanda fue la primera que partía de una propuesta original. La idea había surgido de mi cabeza, el estilo era claramente distinto a los otros y además no intentaba ser en ningún momento un relato fantástico. Hablaba de la evolución moral de una adolescente de más o menos mi edad, que se llamaba Natalia, y que se enfrentaba por primera vez a un dilema moral. ¿Qué había que elegir? ¿El bien común o el bien personal? ¿Lo que los demás me decían que estaba bien o lo que yo percibía que estaba bien, según mi moralidad y según mi ética? Irlanda está narrado en primera persona, pero obviamente no es un trasunto de mi personalidad, no tienen nada de autobiográfico salvo la edad y parte de las intenciones. Muchos años más tarde, yo creo que es una novela que continúa siendo fresca y muy impetuosa, es muy intensa, es muy breve, pero no creo que volviera a escribir algo similar a eso. Primero porque los intereses son otros, después porque la técnica también evoluciona y la muchachita que escribía Irlanda ha adquirido, creo yo, madurez literaria, muchísimas más lecturas y una técnica bastante más depurada, lo cual no significa que me haga mejor escritora, significa sencillamente que el modo de enfrentar ahora una historia breve e intensa como podría ser la de Irlanda sería totalmente distinta. Quizás no fuera una novela, sino que fuera uno o dos cuentos, y es muy posible que algunos de los errores o algunos de los defectos que algunos críticos han señalado, por ejemplo, la insistencia una y otra vez en el bien y el mal, en la oscuridad y la luminosidad entre lo establecido y lo no establecido, se atenuara, sería más sutil. Y por lo demás, a nivel personal, hombre, 20 años, pues, quieran o no, se acaban notando. Pero
La chica que escribió aquella historia aspiraba a convertirse en escritora y por lo tanto amaba de una manera muy intensa la literatura, y la que les habla hoy ya lo ha conseguido y por lo tanto es un amor más sosegado. A veces lo he comparado con lo que puede ser una relación de amantes que mantienen muchos aficionados a la literatura por una relación de un matrimonio ya consolidado. No significa que se quiere menos, pero desde luego, pues como todos los que lleven aquí casados algunos años sabrán, existen cambios. Un poco, comentabas ahora un poco la influencia de la literatura fantástica en esos primeros relatos un poco juveniles, pero es verdad que también el país, más que de la fantasía, de la imaginación, has mencionado también Soria Moria, tiene un papel relativamente importante en tus narraciones, ¿no? ¿Crees que eso también te diferencia de una escritura tradicional española, de una idea habitual en la narrativa española que se aferra demasiado al realismo? Recuerdo una entrevista, por ejemplo, con Torrente Ballester, que decía que en España tener fantasía era estar muerto como escritor, ¿no? Sí, es cierto. Sí, ahora ha cambiado un poco, pero sigue siendo cierto, en cierta medida. Hay muy pocos autores que se arriesguen con incursiones en lo fantástico. Está Soledad Puertolas, está por supuesto Ana María Matute. Casi todo lo relacionado con la fantasía, con el elemento fantástico, todavía hoy se reduce a la literatura juvenil y a la literatura infantil. Hay ciertos indicios de que eso cambiará, y cambiará posiblemente porque los últimos grandes bestsellers mundiales han sido novelas juveniles. Por lo tanto, es bastante lógico que los editores se animen a publicar otro tipo de novelas o de historias, y también es lógico que los propios autores, por un efecto de imitación y de apertura de miras, también se arriesguen a ello. Durante mucho tiempo el lector de literatura fantástica en España ha estado muy limitado, y el lector medio casi nunca tenía acceso a la literatura fantástica o a la gran literatura fantástica. Se consideraba un subgénero. Y claro, tenemos el terror fantástico, por ejemplo con Lovecraft, pero también tenemos la fantasía futurista. Yo no creo que nadie diga que Ray Bradbury sea un autor menor, pero se enclava dentro de lo que podríamos llamar en un marco amplio lo fantástico. Tenemos lo fantástico humorístico, de parodia, como por ejemplo Terry Pratchett, o como por ejemplo el propio Neil Gaiman, que son dos autores contemporáneos, los dos anglosajones, y con éxitos mundiales. Tenemos las utopías, las distopías, tenemos ahora la proliferación de lo siniestro entroncado con otro tipo de ideales. Es complicado saber si estamos más preparados para lo fantástico que para lo realista como seres humanos. Hay un momento en el que se nos enseña a desechar cualquier tipo de fantasía. Veremos qué ocurre con las generaciones más nuevas. Primero, por lo que les he comentado, están educados hasta una edad más tardía en lo fantástico, y por otro lado por la influencia de lo audiovisual. Lo audiovisual es muy amigo de la fantasía, de lo fantástico. De hecho, uno de los revivals cinematográficos y literarios más fuertes de los últimos años fue precisamente Tolkien, pero también lo está siendo con algunas de las grandes producciones. Durante algunos periodos de tiempo el cine se vuelca, por ejemplo, en el cine histórico. Hay otras temporadas en que las producciones son de otro tipo, son grandes adaptaciones literarias, y en otra temporada, como por ejemplo viene a ser la actual, debido a los auxilios técnicos y audiovisuales que tenemos, está llamado a ser fantástico. Yo me alegro porque eso va a permitir descubrir una literatura que todavía está muchas veces sin traducir y que nos puede enriquecer mucho como personas. Y en momentos de crisis, soñar es de las pocas cosas gratis, pero sobre todo es de las pocas cosas gratificantes que nos llevamos de los momentos duros. Sí, aparte un poco como el género negro y también cualquier otro tipo de los géneros, también permite enfrentarse a críticas sociales de una forma un poco particular, ¿no? Es decir, que también permite... Ahora estamos viviendo una edad de plata, además de la literatura del género negro, del género policíaco o de los otros subgéneros, porque después ahora es muy difícil hablar en términos puros, porque nos encontramos con, por ejemplo, novelas policíacas ambientadas en la época medieval, o también con detectives en el Imperio Romano. Pero también nos encontramos con que el otro enorme éxito comercial y literario, junto con la novela fantástica, la novela adolescente, ha sido Millennium. Y Millennium va más allá también de una novela negra, es decir, es un fenómeno claramente mediático, movido también por un autor interesante y desaparecido, y está siendo una crítica muy clara a un estado de bienestar al que se miraba con otros ojos.
Por supuesto que no ha sido el único, y tenemos pues los ejemplos de novela sueca en particular y también noruega y escandinava en general están siendo muy numerosos. Ahora, le tocó a Larsson. Te iba a comentar también, de alguna manera estas lecturas, tú estabas diciendo un poco en tus influencias, ahora hemos estado hablando de muchos nombres que han ido apareciendo al hilo de la conversación y casi todos son de fuera de España, ¿no? Es decir, tal vez la crítica española sigue demasiado aferrada a esa idea de que existe una manera española de escribir, y lo digo porque lo comentábamos el otro día con Pilar Adón, pero tú también estás... ¿Y Pili qué decía? Me imagino que sí. Bueno, es que ella, como la dicen, claro, que está calificada como escritora inglesa, y a ti también se te ha acusado de lo mismo, de ser una escritora de estilo británico, ¿no? Que de alguna manera puede que no se hayan enterado de que estamos en un mundo global y que tenemos acceso a libros de otros lugares. Bueno, Pilar además es que reconoce la fascinación que tiene sobre todo por el 19 inglés. Ella ha traducido a Henry James, muy bien traducido además, pero en mi caso es un poco distinto. Mi formación es la de filología inglesa, por lo tanto gran parte de mis fuentes han sido textos en inglés. Leo un poco de alemán, leo un poco de noruego, bueno, pues me manejo, otra cosa es hablar, pero me manejo en varios idiomas como lectora. Y siempre que puedo lo que intento es estar al tanto de las corrientes contemporáneas. Porque lo español es accesible. Muchas veces viene también precedido de prejuicios acerca de lo bien, lo mal que nos cae el autor o la autora y también del propio éxito de la novela. Mientras que la mayor parte de las veces la literatura extranjera no tiene esa criba. Por lo tanto, a mí me permite ser más libre a la hora de elegir. No sé si existe una literatura española peninsular en concreto. Sí que hay determinados modelos que han tenido mucho éxito. Tú mencionabas antes el realismo. Yo creo que más que el realismo tendrían que ver con el costumbrismo. Pero también ha habido grandes éxitos, grandes autores de un prestigio muy, muy reconocido que ya han escapado de esa etiqueta. Me viene, por ejemplo, a la mente el caso de Cristina Fernández Cubas, que escribe cuento y que escribe cuento principalmente fantástico. En Latinoamérica nos encontramos con un equivalente, en este caso en microcuento, en microrelato, que sería Ana María Xua. Son muy distantes, pero al mismo tiempo hay una conexión lógica. Yo creo que la influencia, especialmente en cuento, que Quiroga ha ejercido sobre nosotros, o Cortázar, que ha ejercido sobre nosotros, no se podría entender sin la influencia que ellos previamente adquirieron de Maupassant, de el propio Poe, a quien conocieron bien y tradujeron bien, en general todos los cuentistas anglosajones y franceses, y por supuesto la influencia rusa también. Entonces, hablar de purismo en el tema de las influencias a mí me parece que es de una gran cortedad de miras. En la rueda de prensa previa yo reconocía que uno de los puntos más reveladores dentro de mi formación tenía que ver con el conocimiento de la literatura comparada, es decir, no estudiar un libro por sí mismo, sino estudiar su relación con el resto de los textos de esa época en ese país, de otra época en ese país, de esa época pero en otros idiomas y en otros países, y es lo que incluso como lectora de manera intuitiva intento realizar. No me parece un demérito de todas maneras que consideren, en el caso de Pilar, en otros muchos, en el propio Jorge Volpi, que es mexicano pero es acusado de no escribir como mexicano, que nos hablen de eso o que nos traten de eso. Curiosamente, muchas veces cuando nos traducen estamos percibidos como autores plenamente españoles. Entonces no se sabe muy bien dónde se pierde esa etiqueta. Ahora que has mencionado mucho el universo del cuento, también es un género que tú estás muy cómodo, has publicado muchas series de cuentos. ¿En qué cambia tu forma de enfrentarte a la escritura cuando estás planeando sobre una novela, sobre un cuento o sobre poesía que también has...? No, pero la poesía, olvídate, soy muy mala. Bueno, no. Vale. La excluimos entonces, el cuento y la novela. De hecho, el único libro de poesía que he escrito, que es Alán la Blanca, es un poema narrativo, es un largo poema narrativo. Bueno, largo, no es muy largo, pero para los estándares de la poesía que se escribe por hoy, que están aficionados a los haikus, pues es inacabable. Y en otro tipo de poesía, pues en fin, no, como decía Cervantes, fue gracia que no quiso darme el cielo. Pero en la narración corta sí. Y yo creo que nace de varias cosas. Primero, de mi profunda y nunca negada vagancia. Es que da mucha pereza la novela. Es una cosa.
la documentación, la investigación, el esquema. Yo creo que la mayor parte de las novelas que se dejan a medias, y hablo también por los alumnos de creación que tengo, no tiene que ver tanto con la falta de ideas como por el puro aburrimiento. Hay un momento en el que la vagancia nos puede. Con el cuento no. El cuento es instantáneo. El cuento nace y muere incluso en la misma tarde, en el transcurso de unos días, germina rápidamente, es muy agradecido. Menos a la hora de venderlo. Cuando nos acercamos a los editores, salvo escasísimos casos, prefieren novela. Y novela gruesa, contundente, 140, 170 páginas, ¿no? Pero el cuento tiene una gracia muy distinta. Para empezar, es más exigente con el escritor. Un cuento fracasa absolutamente o triunfa absolutamente. La novela permite que nos perdamos, permite, por así decirlo, que nos salvemos en las repescas. La novela te permite aprobar con un 4,5. El cuento solamente te permite ser sobresaliente. Por lo tanto, es un reto. Y yo, aunque perezosa, soy de Bilbao. Por lo tanto, cualquier reto me entusiasma. Y por otro lado, es una de las mejores canteras en las que podemos afinar y afilar el lenguaje, el ingenio, los personajes. Todo tiene que estar esbozado, pero todo tiene que estar ahí. Y por otro lado, el cuento, antes que la novela, me permite ejercer una influencia sobre el lector que para mí es muy querida, que es que el lector se involucre. En muchas ocasiones yo he hablado de la construcción del texto entre el lector y el escritor. Contrariamente a lo que ahora se intenta decir a través de los movimientos editoriales más mayoritarios, yo no creo que a un lector medianamente formado, un lector habitual, le guste que le den todo hecho. Al contrario, el lector que tenemos ahora, independientemente de su edad y de su formación, es un lector mucho más culto y con muchísimos registros más que el de hace 10 o 15 años. Por lo tanto, nos está poniendo a prueba constantemente. Ha leído tanto, ha visto tantas películas, tantos anuncios, que son en realidad minicuentos, ¿no?, en la televisión. Ha escuchado tanto que nos exige mucho más. Entonces, dejémosle que forme parte también de esa interacción literaria, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede completar un final abierto o un inicio abierto o entender los matices? En la novela es más complejo porque tendemos a la verbosidad, tendemos a la descripción minuciosa, tendemos a describir exactamente el tono de voz con el que el personaje habla. Pero el cuento de 5 folios como máximo o de apenas un parrafito como mínimo nos exige que todo eso esté concentrado. Ahora has sacado también el tema del lector. ¿Qué es lo que tú esperas de tu relación con el lector? Porque los lectores, a que normalmente además solemos ser compulsivos, podemos ser también absolutamente raros en la interpretación o en la reconstrucción del texto, ¿no? Antes te comentaba con una anécdota que no deja de ser gracioso que tú estés narrando la guerra de trincheras en Soria Moria y yo me imaginé un pastor de Brie saltando de trinchera en trinchera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un poco... Yo no creo tener la razón en cuanto a lo que yo escribo. Lo que escribo es una base, es un cañamazo. Yo no sé si las niñas ahora siguen bordando encima de cañamazo. Mi generación todavía, yo fui a colegio de monjas y todavía lo hacía. Lo importante no era eso, lo importante era el tejido y lo importante era después las puntadas que se daban. Por lo tanto, si en esa guerra de trincheras tú veías a un pastor, obviamente ese perrito estaba ahí, o esa perrita, me parece en este caso, estaba ahí. Estaba ahí por tu incorporación en el texto. Hay autores que no consideran esto, hay autores que son mucho más puristas y que yo creo que si el del móvil no lo apagas le van a linchar de un momento a otro. A mí no me importa, pero las miradas están siendo absolutamente asesinas. Entonces, tómense ustedes, los que tengan la menor sospecha de un móvil abierto, tómense los 10 segundos necesarios para comprobarlo, porque sería muy triste que una autora que se complace tanto en novelas asesinas presenciara el linchamiento en directo de uno de sus espectadores. Bueno, hubiera sido peor con Donna León, que además hubiera tenido a Brunetti investigando. Pero bueno, en fin, eso es ya ser sádicos. Bueno, como les decía, hay autores que no consideran esto. Hay autores que opinan que su última palabra se coloca cuando se le pone el punto a la novela y que el lector ahí solamente es un receptor pasivo. Claro, eso es muy cómodo para el novelista, porque después cuando se le pregunta tiene él todas las respuestas, pero a mí me parece poco justo. Como en esas novelas de Agatha Christie en que era imposible adivinar quién era el asesino porque 2 páginas antes de revelarlo ella sacaba un dato que solo sabía. No me parece una relación justa con el lector. Por lo tanto, a mí lo que me interesa no es mi propio ego, no es mi propia interpretación
Y tampoco, si le soy sincera, no me vuelve loca el lector. No escribo pensando en un lector determinado, en un perfil determinado de edad o de género, porque la experiencia me ha demostrado que es imposible preverlo. El primer idioma al que fue traducido Melocotones helados, mi premio Planeta, fue el turco, que tengo yo en común con los contemporáneos turcos, ¿no? Lo importante para mí es el texto, es esa construcción que se realiza en el texto, ese punto de encuentro. Hay lectores muy compulsivos, hay lectores muy tiquismiquis, hay lectores superficiales en su lectura, lo que les interesa es devorar el libro enseguida y muchas veces, por ejemplo, pierden matices, pero todas esas lecturas son adecuadas. Hay niveles de comprensión y yo no puedo esperar una lectura universitaria o una lectura crítica en un lector que no tiene por qué poseer esos conocimientos. De la inteligencia y de la habilidad del escritor tiene que derivarse el que tanto alguien con mucha formación literaria como alguien que no la posea sea capaz de extraer placer, información y, por así decirlo, una percepción general del texto. Si no, la culpa posiblemente no sea del lector, será del escritor. Luego ya el criterio de me gusta o no me gusta, ahí no podemos entrar, ¿no? Hay libros espléndidos y literariamente muy notables que a mí me han aburrido soberanamente, ¿no? Entre ellos algunos clásicos intocables e incuestionables. Pero sí que me parece que es obligación del escritor el realizar una novela, un cuento, lo que sea, bien hecho. Es lo que diferencia al profesional del que no. El escritor profesional, el escritor que dedica su tiempo y su vida al hecho literario, no escribe con el corazón, escribe principalmente con la cabeza. Escribe teniendo en cuenta las distintas posibilidades de una historia, las distintas posibilidades de interpretación que tiene el lector. Tiene que ir un paso por delante del propio lector, porque si no, como les he dicho antes, a un lector contemporáneo ya no se le seduce, ya no se le sorprende tan fácilmente. Y bueno, es el tiempo que nos ha tocado y yo creo que es interesante. Y que además es muy interesante lo que acabas de decir en la medida en que también es una reivindicación de la literatura, ¿no? Y del arte, es decir, de la necesidad de que el producto, la forma de trabajar el lenguaje, etcétera, tiene que ser respetuosa, creativa y que no todo lo que se está escribiendo es literatura necesariamente, ¿no? No, lo que ocurre es que el tiempo es muy inclemente con los escritores, con los artistas en general, también con los políticos y con los historiadores, pero es muy inclemente. Hay un momento en el que consideramos de gran riqueza literaria, quizás pase a la posteridad como un momento totalmente estéril. Cambian los cánones, cambian los gustos. Hay cosas que obviamente no son literatura, de las que se publican, de las que se escriben y de las que se piensan. La literatura, a mi juicio, tiene que tener un afán principal, que es el de la trascendencia. Si no, no es arte, si no, no estamos hablando de arte. Y por otro lado, de tener una forma estética, que puede ser agradable o no, puede ser rupturista o no, puede ser clásico. Ahora estamos absolutamente obsesionados, sobre todo en novela, con la idea del rupturismo, con la idea de innovar constantemente, ideas nuevas, sorprendentes. Bien, pero es un fenómeno relativamente novedoso. Durante mucho tiempo el buen escritor era aquel que imitaba bien a los clásicos. Era aquel que era capaz de amoldarse de una manera determinada a una tradición literaria. Una de las preguntas que yo le hago primero a los escritores que están comenzando, no tienen por qué haber publicado, a los aspirantes, es ¿dentro de qué tradición se enclavan? ¿A qué tradición creen que pertenecen? Otra gente habla de las influencias, pero bueno, las influencias, puede haber autores que me gusten mucho y que en absoluto me hayan influido, ¿no? Yo creo además que el escritor, independientemente de cuál sea su formación, puede ser farmacéutico, puede ser obrero fabril o puede ser lo que le dé la gana, debe poseer un buen conocimiento de su oficio y un buen conocimiento de quienes le han precedido. Los talentos espontáneos surgen muy raras veces y también muy raras veces se continúan consolidando. A escribir, lo mismo que a leer, se puede y se debe enseñar y se puede y se debe aprender. Nos encontramos ahora en un momento histórico muy interesante y único en la historia, en el que la mayor parte de la población occidental está alfabetizada, puede leer y puede escribir. Entonces, lo que antes era un fenómeno casi mágico, que era que alguien pusiera por escrito una historia, o que unas pocas personas pudieran leerlo a la comunidad, ahora es individual. Se produce casi una relación estrecha de intimidad entre el libro, el escritor y el lector. Eso que conlleva una cantidad de virtudes casi innumerables, entre ellos el nivel cultural, la capacidad de juicio, de inteligencia, la exigencia con el momento cultural en el que tenemos, también tiene dos desventajas. Uno de ellos es la pérdida de autoridad del escritor o del intelectual
ya no somos referentes de la misma manera en que otros personajes mediáticos y quizás menos interesantes lo sean. Y por otro lado, conlleva el hecho de que muchos escritores aficionados o novatos consideren que eso se puede hacer de manera fácil. Ya que podemos escribir todos, ya que hay un ordenador prácticamente por casa, más de uno, yo elevo la media significativamente, por ejemplo, tengo 6, ya que eso se puede hacer y es accesible, ¿qué diferencia lo que yo escribo en casa de lo que escribe Vargas Llosa? Antes era la publicación, el que Vargas Llosa lo publicaba una editorial y un sello importante y a mí, pues infeliz de mí, no. Pero ahora tampoco es eso, desde que existe de una manera asequible la autopublicación o incluso la difusión por Internet. Entonces, todos esos parámetros están cambiando muy rápidamente. No es fácil separar una cosa de otra. El fenómeno de los blogs también es interesante. Yo creo que en algunos casos cuestionable, pero muy interesante. Y está contribuyendo a que el momento literario y el momento cultural sea muy aleatorio, sea muy caótico, pero también de una riqueza como hasta ahora no habíamos tenido. No sé, quizás en la época de una Grecia o de una Roma clásica, o quizás de algunos ejemplos concretos de civilizaciones, ¿no? Pero a un nivel tan global y tan extendido, desde luego no se había dado un fenómeno así. Sí, se me estaba ocurriendo lo difícil que debía de ser hacer blogs en la época romana con las tablillas de cera, ¿no? Pero había grafitis, entonces las opiniones estaban perfectamente claras. Y de hecho había intercambios de grafitis. En las paredes de Pompeya, por ejemplo, se pueden leer barbaridades acerca de la moral de algunas señoras, de los políticos. Está todo inventado. Más o menos los mismos que podemos leer ahora también. Sí, cambian los nombres, pero las consideraciones morales... Una cosa que también, al hilo de lo que estábamos hablando, porque el problema de este formato que tenemos de la charla es que al final no te voy a preguntar nada de lo que venía pensado preguntarte. Es, en este mundo caótico que estás describiendo y con el que yo estoy de acuerdo, ¿cómo educamos el gusto? ¿El gusto? ¿De qué manera podemos ir aprendiendo a diferenciar lo que es bueno de lo que no lo es tanto? Bueno, hay una diferencia muy importante entre educar el gusto de los adolescentes y de los niños y el de los adultos. Es decir, en el primer caso, en el caso de los jóvenes, de los niños, es necesario también inculcarles unos cánones mínimos de referencia. Tienen que aprender a ser capaces de juzgar por sí mismos. En el caso de los adultos, se supone que a estas alturas ya tenemos claro qué nos gusta y qué no, pero no siempre tenemos claro qué es bueno y qué no, y de hecho se confunden una y otra vez. Tal grupo o tal humorista o tal personaje es bueno porque a mí me gusta. Entonces muchas veces hay que empezar directamente de cero. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos con una dificultad impensada hace algunos tiempos, que ha sido además una de las mayores bendiciones de Occidente, que es la democracia. En el momento en el que el ciudadano, incluso la ciudadana, obtienen derecho a voto, también tienen derecho a expresar su opinión. Y eso va en contra de cualquier criterio objetivo respecto al arte. Es decir, en un momento de una dictadura mayor o de una autocracia mayor, está claro que está bien y que está mal, lo que dicen los líderes. Sin embargo, aquí lo que dicen los líderes es cuestionado, es puesto bajo lupa y además es observado, y aún así me reservo el derecho a opinar. Eso que en política, incluso en economía, es muy deseable, en el arte nos enfrenta a una dificultad insospechada, que es quién tiene la autoridad estética, moral o la capacidad para decirnos que eso está bien o está mal. Y de hecho muchos de los blogs, por ejemplo, o muchos de los movimientos de Internet ahora mismo, lo que cuestionan es esa autoridad. Yo sí defiendo que esas autoridades existen. Quizás no estén en la universidad, exactamente, o quizás no estén en los ministerios. Pero desde luego hay personas con una formación y con unos conocimientos y además con una... ¿cómo decirlo? Con un talento especial para juzgar, para decidir qué es bueno y por qué es bueno. Antes hablaba de los cánones. Bueno, dentro de un canon literario, por mucho que pueda variar, sí que se evalúa una serie de criterios objetivos. ¿Cuál es el mérito literario? La originalidad, la dificultad, la capacidad de empatía, la capacidad de transmitir una idea nueva o original o de una manera nueva o original. Y quien niegue eso está negando uno de los principios básicos del arte, que es que el arte no es democrático. Ha de ser accesible, ha de ser, por lo tanto, integrado dentro de una idea de sociedad democrática, pero en sí mismo no lo es. O se tiene talento o no se tiene talento, o se tiene el tiempo y el dinero suficiente para formarse en eso o no. Y exactamente igual que hay carreras en las que antes estaba vedado el acceso por economía y ahora lo está por nota, en el arte muchas veces ocurre eso mismo.
A mí en ocasiones me irrita un poco una postura un tanto buenista de que en todo niño nace un artista, late un artista. Bueno, no. Es decir, hay niños que desde pequeñitos tienen una orientación determinada, hay otros a los que les cuesta más y que por lo tanto hay que dedicarles más tiempo, hay que tal, y hay otros que no van a conseguir acercarse al arte más que de una manera quizás de disfrute o mucho más superficial, y no ocurre nada. También debería haber poco a poco una corriente en la que al artista como tal, y me refiero a cualquiera de las disciplinas, se le bajara un poco del burro. Es decir, yo no creo que seamos seres superiores en ninguno de los aspectos. No creo que los escritores seamos ni más sensibles, ni más inteligentes, ni mejores personas, ni más bohemios, ni más originales. Somos personas que trabajamos con las palabras y que contamos las historias mejor que la media. Y todo lo demás, el crearse personajes, el buscar la atención de una manera distinta a la de la propia obra o demás, yo sinceramente me parece que está de sobra. Pero repito, tampoco es una opinión personal, no tiene por qué ser compartida con mucha otra gente. De hecho, hay personas que siguen un camino totalmente distinto al que estoy diciendo y que gozan de mucho aprecio, ¿no? Tanto por el público como por la crítica. Has mencionado dentro de la exposición que estabas haciendo la palabra ciudadana y la capacidad de influencia en las decisiones, etcétera, del ciudadano y de la ciudadana. En este sentido, también antes, durante la rueda de prensa, volvió a aparecer un viejo debate que se está alentando de nuevo y, de alguna manera, también tendría influencia en esto que estabas comentando, del por qué las vidas o factores extraliterarios pueden influir, ¿no? Es decir, parece claro que hoy la lectura está en manos de ciudadanas. La lectura, no sé, la asistencia, bueno, la asistencia a los martes literarios al menos. Sí. Y sin embargo, todavía hoy, donde muchas escritoras tenéis ya una trayectoria importante, de diversas generaciones además, tenéis una obra sólida, redonda, y sin embargo se os sigue tratando de una forma diferente. Bueno, ahí es que hay varios factores que confluyen. Por cierto, es la segunda vez que mencionas lo de la obra redonda. Antes has dicho lo de la escritora redonda. Me gusta más que hables de una obra redonda que de una escritora redonda, personalmente. Pero bueno, vamos a ver. Hay bastantes cuestiones de por medio. Una de ellas es el proceso de la feminización de la lectura y de la escritura. Es decir, pues sí, efectivamente. La lectura de ficción, es decir, novela, cuentos, sobre todo novela, está ahora mismo en manos mayoritarias de lectoras mujeres. Eso nos lleva a un fenómeno que se produce prácticamente con todo, que es que todo lo que cae en manos femeninas acaba perdiendo mérito. Ahora estamos asistiendo, yo por lo menos atónita, al debate acerca del sexo de una atleta mujer que ha ganado y que al parecer es demasiado buena para ser mujer y además no es guapa, no tiene un cuerpo atractivo. Por lo tanto, inmediatamente han comenzado una serie de especulaciones que yo creo que, independientemente de cuál sea el resultado, están diciendo mucho de nuestra sociedad. Es decir, hay muchos niños y muchos adolescentes ahora mismo que consideran que leer es cosa de chicas. Y muchos escritores destinan sus novelas y sus historias a un público mayoritariamente femenino. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay un principio básico en la lectura y en las películas y en cualquier cosa que nos cuente una historia, que es la identificación. Nos vamos a sentir más identificados con un personaje que se parezca de alguna manera remota a nosotros. Y de una manera también histórica, las mujeres hemos tenido menos dificultades en identificarnos con personajes varones que los varones con personajes mujeres. Por lo tanto, en el momento en el que se escriben historias protagonizadas por mujeres, no siempre, pero para un sector determinado del público masculino, esa novela ya está destinada a mujeres. Después, por ejemplo, Laura Freixas ha trabajado mucho este tema, entre otras. Existen cifras, existen datos que confirman que el trato que se da a las escritoras, tanto en suplementos literarios como sobre todo por parte de la crítica, ¿no? Porque las editoriales, yo no creo que exista realmente una discriminación, en todo caso sería la inversa, ¿no? Existen datos que sí que dicen que el trato es distinto. Pero es que no solamente ocurre eso. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, he estado mucho más marcada por la etiqueta de joven que por la etiqueta de mujer. Me ha convenido. Me ha convenido porque se es joven durante un tiempo limitado de vida,
pero los escritores tenemos la tendencia a alargar esa idea de juventud hasta los 40, los 40 y pico, de manera que... Y por otro lado también me ha convenido por así decirlo, porque resulta interesante el caso de una autora que destaca siendo muy joven. Intuitivamente vamos a pensar pues que o bien trabaja mucho o bien es inteligente o bien ha sido una etiqueta interesante, por lo tanto. Yo creo que sobrevalorada, pero interesante. En el caso de la literatura femenina, por ejemplo, me ha afectado menos. Pero es que hay otra cosa. Hoy por hoy los libros se venden, son parte de un negocio importante, de un negocio un poco anquilosado. Las editoriales están muy anticuadas en la mayor parte de los sistemas, tanto de distribución como de marketing, como de visibilidad, pero se venden, son un negocio. Y son un negocio importante, sobre todo algunos títulos. Para vender, por lo tanto, se sigue una serie de técnicas, y una de las más conocidas es la de convertir al autor en una marca. Por lo tanto, se tiene de antemano vendido una serie de libros sencillamente porque han sido escritos por ese autor, o por esa autora, o por esa autora. Entonces, eso significa en muchas ocasiones que se cae fuera de los cánones literarios. Es decir, una persona, un escritor, sea hombre o mujer, que venda muchos libros, va a ser mirado con cierta conmiseración por parte de algunos suplementos literarios. Pero no solamente eso. Aparte de esa marca del autor, también está la marca de la editorial. Es decir, que un libro, por un lado, tiene la garantía de que lo publica tal editorial o tal otra, tiene la segunda garantía de que lo ha publicado un autor determinado, y después está el tema del propio libro. El tema que puede resultar más o menos interesante. Las editoriales, muchas de ellas pertenecen a grupos mediáticos, y esos grupos mediáticos están muy politizados. Por lo tanto, es fácil que, independientemente de que se sea mujer u hombre, dependiendo de en qué periódico se publique o dependiendo de qué editorial te publique, recibas para el pelo por parte de unos o por parte de otros. Entonces, yo creo que el tema va mucho más allá de la cuestión de género, que, como he dicho antes, me parece que existe. Yo creo que es que ahora mismo la crítica objetiva o las opiniones objetivas acerca de la mayor parte de las obras no son tales. En el caso de la mujer, bueno, pues hay 2 o 3 temas más complicados. Por ejemplo, somos muy visibles, aunque seamos muy pocas. Somos alrededor del 15% del número de escritores. Manejo datos de Laura Freixas. Pero somos muy visibles. Yo comentaba antes, entre bromas, la cantidad de tinta vertida acerca de mi corte de pelo. Es trivial, es absurdo. No creo que a cualquiera de mis colegas varones, por ejemplo, no creo que Juan Manuel Leprada soportara durante mucho tiempo el tema de un corte de pelo. No por él, que tiene una paciencia infinita, sino porque no es una noticia, no es nada especialmente relevante. Tampoco lo es en mi caso, pero será así. El modo en el que vestimos, el modo en el que actuamos, las declaraciones que se realizan, incluso las preguntas que recibimos, son muy distintas y provocan generalmente mucho más polémica. Luego también hay otra cosa interesante. Muchas revistas femeninas, y son una cota importante de mercado, se ocupan muchas veces en esa búsqueda de referentes de mujer de escritoras. También lo hacen de escritores, pero generalmente más de escritoras. Por lo tanto, eso aumenta la idea de visibilidad, pero también aumenta el círculo vicioso de que seguimos siendo mujeres destinadas para mujeres. No me parece que sea tan fácil como para decir que las mujeres estamos discriminadas. Yo creo que hay casos en los que eso ha resultado beneficioso para algunas autoras. No sé si en mi caso lo ha sido o no, preferiría pensar que no, pero quizás sea vanidad, ¿no? Y me parece también que hay muchos casos en los que ha habido, según qué puertas, que se les han cerrado a los libros escritos por mujeres, pero también escritos por afganos, pero también escritos por idiomas minoritarios, pero también escritos, es decir, el libro en sí mismo está sujeto a vaivenes constantes, muchos de ellos ideológicos. Hilando con una cosa que ya comentamos la semana pasada con Pilar Adón, si no sois Ariadna, si no sois Penélopes, exactamente que sois la generación lo entrecomillo mucho, simplemente quiero decir, ese grupo de autoras de unas edades cercanas, de algunos procesos formativos cercanos, de algunos entornos cercanos que participasteis en esa recopilación y a la que se os ha querido poner un poco en conjunto. Es que para eso sí que somos jóvenes. Es decir, yo soy de las que, de mi generación, de mi edad más o menos, y en mi edad meto a Marta Sanz, meto a Marta Rivera de la Cruz, a Pilar Adón, a varias poetas, Yolanda Castaño es algo más joven, Sofía Rey, hay infinidad, sin duda dejo muchos nombres por el camino, ¿no? Pero de esa generación, posiblemente la que más tiempo lleve con una visibilidad editorial soy yo, y llevo 11 años. En términos literarios es muy poco tiempo. Yo
la carrera literaria es muy larga y yo aspiro a continuar publicando, si continúo viva, para los 60, incluso para los 70 años, ¿no? Siguiendo el ejemplo de Ana María Matute, de Carmen Martí Gaite, de Laín Gordimer. Entonces, el juzgarnos por 10 años de carrera o por 5 años de carrera es un poco frívolo, porque no estamos formándonos en cierta medida. Hace poco, en una entrevista en El Mundo, creo que era, le preguntaban a Carmen Posada su opinión sobre mí. Y ella decía que le parecía que había llevado muy bien el éxito, bueno, fue muy amable, como siempre es Carmen, pero comentaba que los mejores libros estaban por venir. Eso ha despertado a ciertos lectores míos fieles que han escrito a la página web indignados, pero ¿qué se cree? Pero ojalá tenga la razón. Sería muy triste pensar que con 35 años he escrito los mejores libros. Pero claro, ese criterio a largo plazo muchas veces interfiere con la idea que tenemos ahora de éxito inmediato. Entonces, hablar de una generación con chicas que, por ejemplo, en esa antología, en Ni Ariadnas ni Penélopes, algunas ya han dejado de escribir, o quizás hayan dejado ahora por 10 años pero luego vuelvan, piensen en el caso de Ana María Matute, que estuvo silenciosa durante varios lustros, ¿no? No me parece demasiado adecuado. También se habló de la generación Cronen hace algún tiempo, ¿no? Como la esperanza blanca en la literatura, y muchos de ellos no han continuado publicando, otros han derivado. Ya veremos, ya veremos. A los escritores en general no nos gusta mucho la idea de generación, pero bueno, yo no me opongo a ello. Tengo buenas relaciones, creo que con todo ese grupo de escritoras, y en algunos casos relaciones de amistad íntima, ¿no? Sí, bueno, un poco de alguna manera el afán de los estudiosos por clasificar está ahí, ¿no? Estamos en una casa muy vinculada a la generación del 27, claro, y el famoso homenaje a Góngora del Ateneo de Sevilla se realiza cuando prácticamente ninguno había publicado nada todavía, ¿no? Es decir, un poco por Pero yo líneas de juventud. no creo que se repita ese hecho. Estamos siempre intentando repetirlo. De hecho, cada cierto tiempo hay manifiestos, se nos une en una antología, se habla de la antología de tal cuento, de tal, pero vamos, yo personalmente creo que por muy cómodo que resulte. Además, luego hay otra cosa. Yo siempre me quejo de que en España, por ejemplo, se hacen pocas obras, pocos estudios universitarios de autores vivos. Sobre todo las tesis se suelen hacer de personas muertas, mientras que en Estados Unidos, por ejemplo, sí que no se tiene demasiado miedo a un estudio sincrónico y a ese tipo de cosas, ¿no? Pero en este caso es una ventaja, porque hasta que no nos muramos las últimas, y espero contarme entre ellas, tampoco se nos va a estructurar bien. Y si tengo suerte y me quedo yo de la mayor, o sea, de las más viejitas, o la última, es que puedo modificar todo. O sea, entonces diré lo que de verdad pienso de Pilar Adón. Diré lo que de verdad pienso. Bueno, yo prometo esperar y hacer una entrevista en un martes literario para que nos lo cuentes. Pero sí que es verdad que muchas veces, fuera bromas ya, la visión de los supervivientes condiciona la realidad de los que se murieron antes. Entonces, en el caso, así como siendo músico conviene morirse entre los 27 y los 33, Cela decía que en el caso de los escritores, el que más vive gana. Habrá que probar. Una pregunta que yo creo que es importante es relacionada con el libro de las cartas, ¿no? Ah, sí. Es decir, cartas de amor y desamor. ¿Por qué de alguna manera estáis regresando o está regresando la literatura hacia el género epistolar? Bueno, en mi caso ese libro es un librito que apareció en febrero, curiosamente el 14, y es un álbum ilustrado. Es muy breve, son 6 cartas, 3 de amor y 3 de desamor. Van acompañados con un CD en el que yo leo las propias cartas. Me gusta mucho además el formato de audiolibro. Y es uno de los pocos libros en los que me han permitido absoluta manga ancha. Es decir, trabajé en colaboración estrechísima con el diseñador. Algunos de los recortes que aparecen son recortes de mis propias cajas de collages y ese tipo de cosas. Si no, no creo que lo hubiera publicado. No lo hubiera publicado de esa manera. Ese libro surge hace varios años cuando me piden que yo escriba unas cartas para un espectáculo teatral que en aquellos momentos estaba produciendo Rafael Amargo y que llevaba a cabo Edith Salazar, la cantante de boleros. Y bueno, a mí me quedan varias asignaturas pendientes para picotear en el mundo literario, entre ellos está el guión, están algunas cuestiones, y me apetecía mucho hacer algo para escena. Entonces la cuestión estaba en que el teatro exige un formato muy determinado. Al final se hicieron esas 6 cartas y cada una de ellas era leída en off por una actriz, Lucía Bosé, Loles León, María Estevez, no me acuerdo quién más. Y unos años más tarde, como nunca se había escrito, nunca se había hecho un libro, ni se había compilado como tal, decidí hacer una edición especial. Entonces, no sé si es tanto un revival
en mi caso, como pues un capricho personal. Y en un momento en el que pues el editor de 451, Chávez Peitia, me lo permitió. El caso de otros autores que se están dando a lo epistolar como descosidos, bueno, es que no es cierto que no se escriban cartas, ha cambiado el formato. Pero yo escribo, no sé, las decenas de emails al día. A veces tengo la sensación que lo único que hago en mi oficina es responder emails y continúa habiendo 76 emails. Pero si he respondido ya 37, ¿cómo puede haber...? Y, hombre, el formato es otro y la manera de comunicarse es otra. Pero el escribir y mandarlo a alguien que está recibiéndolo, yo creo que al contrario, que cada vez va a gozar de mayor... Como con el diario, ¿eh? El diario también ha tenido ahora un auge importante. Y ya que son cartas de amor y desamor, el amor es muy importante en tu narrativa. ¿Sigue siendo el amor la fuerza que mueve, no sé si el mundo, pero sí la literatura? Dios mío, a ver cómo salgo de esta, porque todo lo que se puede decir de esto es cursi. Hay tres temas esenciales en la literatura universal, que son el amor, la muerte y la violencia. O hay uno o hay otro. A mí personalmente me gusta más la muerte y la violencia. Pero claro, el amor muchas veces justifica la muerte y justifica la violencia. Por lo tanto, antes o después acaban aflorando. En mis novelas, y en los cuentos menos todavía, hay muy pocas historias de amor correspondido, o incluso de final relativamente feliz, como en la vida misma, por otro lado. Hemingway decía que toda historia de amor termina en tragedia si se prolonga lo suficiente. Y tenía toda la razón, es decir, de una manera o de otra siempre existe un sufrimiento por el tema del amor. A mí me parece que precisamente cuando hablaba antes de la empatía y hablaba de la capacidad de sentir, una de las emociones que más ha contribuido a formar en nuestra mente, la literatura ha sido el amor. Así como la ira ha sido idéntica desde el principio de los tiempos, la idea del amor, y sobre todo si va asociada a pareja o va asociada al enamoramiento, ha ido oscilando muchísimo. Y muchos dicen que es una invención de los trovadores. En el siglo XIX nos encontramos con una idea romántica y después burguesa de lo que es el amor y lo que es la pareja. Cuando incorporamos literaturas orientales nos encontramos también con que la idea de amor y lo que significa el amor es distinto. Yo tengo un libro que se titula Primer amor, precisamente, y que analiza cómo a través de los cuentos de hadas, desde Caperucita, Cenicienta, cualquiera de los otros, nos han ayudado a aprender a enamorarnos. Exactamente igual que en mi generación aprendimos a través de las series de televisión que los disgustos amorosos se curaban comiéndose medio litro de helado, por ejemplo, cosa que mi madre no sospechó en ningún momento hasta que la televisión nos lo enseñó. Con el tema de los cuentos de hadas, de las novelas, de las novelas, también se ha enseñado a amar, sobre todo a las señoras. Ahora tenemos la chick lit, tenemos las series de televisión y tenemos las películas románticas, esas que el caballero no quiere nunca venirnos a ver, y si nos acompaña a verlas es a cambio de ver una película de acción, violencia y muchos tiros, ¿no? Y vamos un poco llegando a ese acuerdo. Entonces, cuando hablamos del amor literario, por ejemplo, es necesariamente el amor de pasión. Hay muy pocas historias que lleguen al matrimonio y que continúen varios años más de matrimonio y que se mantengan. Yo conozco un caso, son las historias de Marta y Fernando, de Gustavo Martín Garzo, en que se propuso, ganó el Nadal, se propuso que escribiría la historia de un matrimonio feliz y bien avenido a través de los tiempos. Eso no significa que no existan, significa que literariamente buscamos siempre clímax, buscamos siempre conflictos, buscamos retos. Cualquier cuento de hadas comienza con una situación determinada y después hay un reto, hay un proyecto. Cualquier historia de amor, exactamente lo mismo. Sin obstáculo no existe historia literaria. Y en cambio, en la vida real, pues por desgracia nos encontramos que muchas veces los obstáculos son los que rompen las historias amorosas, ¿no? Yo siempre he confesado ser enamoradiza y espero seguirlo siendo hasta que pueda enterrar a todas mis compañeras y a mis compañeros literarios y del brazo de un maromo joven y apuesto. Pero creo que eso dice muy poco de lo que es la obra literaria. Exactamente igual que con cualquier otro campo, para escribir no hace falta sentir, hace falta hacer sentir al que tengo enfrente. Por lo tanto, yo recuerdo
mucho antes de sospechar lo que podían ser las honduras de un amor o de un compromiso firme o demás, yo escribía ya historias de amor en general desesperado, con suicidios de por medio y con cosas así muy espidianas, ¿no? Pero lo escribía desde una edad muy temprana porque ya se me había enseñado a través de otros medios narrativos cuál era la tradición del amor, qué había que decir en según qué caso, cuáles eran los síntomas y sobre todo cómo tenían que terminar las historias de amor que nos gustaban. Sí. Echando un vistazo por tu página web, me había encontrado un viaje a Tánger en enero, creo recordar, o a principios de año, donde lo llenas de fotos de mercados y de gatos. Un poco qué tiene que ver o cómo se integran estas pasiones personales con luego la creación de la obra literaria, ¿no? Y antes comentábamos, por ejemplo, que Soria Moria se lo has dedicado de alguna forma o haces agradecimiento a tus gatas. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver Lady Macbeth en todo esto? No se lo he dedicado porque suena un poco extraño, ¿no? Ya encima de ser escritora, dedicarle el libro a mis gatas, no. Lo que hago es un pequeño guiño, es decir, en los agradecimientos de la novela, por ejemplo, menciono a mis 4 gatitas. Lo bueno que tiene ser escritora, en mi caso, es que todas las pasiones que se sienten, tanto las humanas como los hobbies, como las aficiones, se pueden integrar en la obra literaria y en el trabajo, cosa que muchos otros oficios no permiten. Son excluyentes, por así decirlo. Las horas que un abogado tiene que pasar dedicado a su tarea y a su afición por hacer maquetas del Titanic, por ejemplo, son excluyentes. En cambio, en mi caso no. En mi caso siempre se puede escribir una historia o siempre se puede escribir un libro que documente lo relajante o lo estresante que es hacer maquetas del Titanic, ¿no? Entonces, a mí me parece de hecho que eso enriquece muchas veces la obra literaria. Los escritores tendemos a escribir una y otra vez la misma historia, No pasa nada, porque en general a todos los seres humanos nos gustan que nos repitan una y otra vez también la misma historia. Y por eso hay tan pocas distintas. Descartaba la Odisea y la Ilíada, los mitos griegos, Shakespeare y alguna cosa de Cervantes, el pescado está vendido. Por lo tanto, incluso a nivel personal, nos podemos enriquecer mucho cuando entramos en contacto con grupos muy distintos. Y esos grupos distintos a veces vienen por los viajes, por las aficiones. A mí me gusta mucho viajar, me encanta la gastronomía, me gusta mucho el vino y todo lo que rodea el mundo del vino. Me encantan los animales y me gusta mucho la naturaleza. Hay otras cosas que me gustan, la moda. Mi madre era modista, por ejemplo, y yo he heredado esa pasión no solamente porque un vestido sea bonito, sino porque esté bien cortado, porque pueda... me encanta la arquitectura. Menos el deporte, yo creo que me gusta hacer de todo. Y en ese viaje en particular a Tánger, yo iba a la Fundación Caballero Bonal, primero en Tánger y después en Jerez. Y me llevaron a ver varios mercados muy exóticos. Muy exóticos para mis ojos, claro. Por ejemplo, había toda una parte en la que estaban curtiendo pieles. Yo no sabía cómo se hacía de haberlo leído, pero nunca había visto ni el olor, ni el líquido, ni toda la parte del amoníaco que se emplea, de la orina acumulada, de la sosa cáustica, todo lo que estaba ahí. Entonces lo documenté con muchas fotografías porque sabía que no iba a olvidarme del olor, pero era posible que a la hora de describir a otras personas lo que estaba viendo no fuera del todo correcto. Y luego había muchísimos gatos. A mí me gustan todos los animales, pero siento especial debilidad por los gatos, ¿no? Y cuanto más negros y tuertos y cojitos y desahuciados, mejor. Colaboro con varias asociaciones y de vez en cuando, bueno, pues me traen una mopa con forma de gato y a esa mopa hay que convertirla otra vez en un gatito, ¿no? Y lo posible, además que sea un gato sano, integrado y todo ese tipo de cosas. Y he aprendido mucho, aparte del placer, que si a ustedes les gustan los animales saben que hay pocos amores como el de una mascota, ¿no? He aprendido mucho acerca de mi propio carácter, porque la resistencia a la frustración y sobre todo la idea de la pérdida que se tiene con un animal al que se ha querido mucho es muy similar al de una persona a la que se ha querido mucho. Y a mí se me han muerto algunos gatitos mientras los intentaba salvar y, pues claro, vienen en muy mal estado y con enfermedades y demás. Y aprender a sobrellevar ese dolor, aprender a que no soy un dios, sino que se me pueden morir por mucho que haga todo lo que tengo que hacer. Aprender a respetar a quienes consideran que eso es una tontería y por lo tanto son insensibles a un dolor que a mí quizás me esté sobrepasando, ¿no? Me ha acercado mucho más a unas dimensiones mías que hasta entonces no había experimentado. Y bueno, luego además me aguantan mucho las pobres. Antes has mencionado a Lady Macbeth. Lady Macbeth es mi gata la pequeña. Es una manipuladora incurable y le encantan los hombres. Es una mujeriega.
hace todo lo posible por seducir al chico de Carrefour que me trae los mandados del mercado. Pero eso es escandaloso, es decir, además es que es un amor imposible, pero ella no lo asume. Entonces, yo no sé si ella percibe, por ejemplo, la realidad, o percibe a los varones humanos como gatos grandes, o es que ella realmente se considera humana. Sé que mi gata, la mayor, por ejemplo, la siamesa, cree que es humana y desprecia profundamente al resto de los gatos. No tiene nada que ver con ellos. Pero la pequeña tengo mis dudas. Y luego, bueno, antes me desquitaba en las novelas con nombres extraños, ahora directamente se los voy poniendo a los gatos que pasan por mis manos. He tenido una terra incógnita, he tenido un último territorio, una letra escarlata, era madre soltera, había que entenderlo. Y me ha permitido además conocer a hacer muy buenos amigos a través del tema de los animales. Esto es muy exótico y pega mucho con la escritora que está en su casa, escribiendo y demás. Pero si les hablara, por ejemplo, del vino, que tiene una larga tradición, ¿no?, de amor-odio con los poetas y demás, también encajaría. Pero es que si les hablara de los viajes, también encajaría. Lo bueno de mi oficio es que, por suerte, somos un enorme cajón desastre en que prácticamente cualquier cosa a la que nos queramos dedicar en nuestro tiempo libre encaja. Bueno, yo creo que he cumplido ya con el tiempo de corrección política para la entrevista y entonces creo que es el momento en que ustedes tomen la palabra, tanto los que están aquí como aquellos que están siguiéndonos a través de la red social de la Unidad San 2.0. Y si tenemos un segundo para que nos traigan el micrófono, tenemos una pregunta por aquí delante, que ha sido la primera en levantar la mano, y continuamos. Estamos seguros de que tenemos un micrófono, ¿no? Sí, estamos seguros porque antes además Virginia lo tuvo en la mano. Aprovechamos mientras tanto para volver a hacer publicidad y recordar que la semana próxima hay una oportunidad estupenda para escuchar a Roberto Saviano y hablar de literatura y de compromiso. Ha sido esa la razón por la que se ha retrasado el micrófono, para que lo pudiéramos recordar. Y a Clara Usón. Y a Clara Usón el martes por la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, llevo varios años leyendo tus obras y bueno, siempre he pensado que eres una escritora muy ecléctica. Has escrito novelas como Irlanda o Melocotones helados con un estilo, bueno, casi onírico, yo lo llamaría. Has escrito ensayos muy realistas, como por ejemplo el de Mileuristas, sí. El de Cuando comerás un infierno, que es sobre otros temas más delicados y demás. Has escrito obras que mezclan un poco el ensayo y la fantasía, como Primer amor, que lo has mencionado antes. Por ejemplo, novelas juveniles como La última batalla de Inca el bandido, que lo estoy leyendo ahora. Y bueno, no sé, lo que te quería preguntar es, ¿en cuál de estos terrenos literarios te sientes más cómoda? Bueno, muchísimas gracias por el conocimiento que demuestras, es muy halagador. El encontrarse con un... Yo siempre digo en broma que había que disecarlos. Así se podían ir guardando una colección en el salón. Este es un lector, este es un lector, este es un lector. Porque muchas veces a quienes se acercan, sobre todo a través de las páginas web o de ferias, además no son exactamente lectores, sino que son curiosos, o es gente a la que le suena tu nombre, tu rostro, pero no lectores. Y me alegra mucho comprobar un caso que puedo disecar. Cuando gané el Planeta se armó bastante revuelo, principalmente por el tema de la edad. Y también, como comentaba antes, porque había bastantes augures que pensaban que ese iba a ser el final de mi carrera, ¿no? Que se me subiría a la cabeza, que dejaría de escribir, que entraría en una crisis. Eso, pues yo creo que no ha sido así a lo largo del tiempo, pero tenía principalmente una base. Primero, yo venía de un oficio anterior, que era el de la música. Había tenido relativo éxito ya en el mundo musical, por lo tanto era imposible que se me volviera a subir a la cabeza o que se me subiera a la cabeza en absoluto, porque sabía cuál era la otra parte. La música además te obliga a ser muy ecléctica, te obliga a estudiar armonía. En mi caso yo cantaba, bueno, pues tenía que estudiar piano, pero también historia de la música, historia del arte, estética. Y mi visión del mundo literario, del acercamiento literario, nacía también mucho de eso. Y lo bueno que tenía además el Planeta era que, aparte de darme una seguridad económica, que es muy de agradecer en la edad que yo tenía, bueno, en cualquier edad, pero en ese momento me permitía tener un punto de apoyo muy importante, también me daba la confianza de editores y de lectores. Entonces, yo tenía muchísimos cuentos escritos ya, pero no querían publicar mis cuentos porque preferían novela, en una autora tan joven y en una autora desconocida.
El planeta, por lo tanto, me permitió sacar el ensayo de Primer Amor, sacar el libro que tienes ahora entre las manos, La última batalla, para juvenil. Y me permitió que empezaran a tenerme en cuenta en otros sectores. Con el cuento han tardado más. Yo creo que ahora tengo ya mi editor definitivo de cuentos, que es Juan Casamayor, de Páginas de Espuma, y tengo comprometidos otros 2 libros de cuentos con él. Cuentos tengo centenares, no exagero, centenares, literalmente. Entonces, el tema mío, salvando las distancias y con toda la modestia, es un poco similar al del artista conocido como Prince. Es decir, yo soy muy prolífica, él era también muy prolífico, y a veces lo complicado es darle salida a toda esa producción. Durante mucho tiempo lo que los editores me han dicho es calma, calma, espera, bueno, no puedes publicar, no puedes saturar, no puedes tal. Lo que estoy intentando hacer ahora es, sobre todo, experimentar con formatos distintos, con el ebook, con la publicación a través de Internet, con publicaciones en editoriales más consagradas, menos consagradas, de manera que pueda ir encontrando espacios distintos. ¿Dónde me siento más cómoda? Me gusta mucho el ensayo, me encanta el ensayo, porque me permite además, me hace sentir útil. Cuando publiqué Cuando comer es un infierno, que es un ensayo duro y que es un ensayo que a mí me costó mucho escribir, por ejemplo, porque iba también de la mano de una mínima sinceridad, de reconocer que yo había estado enferma de bulimia, ¿no? Y a mí siempre me ha preocupado dar una imagen seria y una imagen en la que nadie pudiera hurgar en temas personales. Y ese libro pues permitía, en cierta medida, que la gente me preguntara sobre mi vida y sobre mi pasado. Cuando publiqué ese libro, yo no sabía hasta qué punto me iba a dar las satisfacciones que luego me dio. Con Mileurista es exactamente lo mismo. Me gusta, por lo tanto, porque a diferencia de un artículo que se lee y se olvida, el ensayo perdura más, y sí que yo tengo una idea de compromiso social, no político, pero sí social muy alto. Los cuentos, sin duda, son mis preferidos, por lo que he comentado antes. Las novelas, pues cada una conlleva más tiempo, conlleva más esfuerzo, pero también conlleva más lectores. Entonces, el hecho de poder combinar aspectos distintos también me define bastante como persona. Yo no soy nerviosa, pero soy inquieta. Me gusta trabajar en lugar de en un proyecto a la vez en 3 o 4 proyectos. Las chicas de mi empresa las traigo locas porque les doy 8 órdenes distintas de cosas distintas, entonces ellas luego tienen que ir organizando las prioridades. Y me parece que el modo en el que llevo mi carrera y el modo en el que escribo refleja bastante bien eso. Hay gente que necesita aislarse en un hotel o en algún sitio para escribirse, centrar y acabar la novela. Pues yo acabo novelas en los halls en el hall de un hotel en Noruega, porque era el único ordenador que había en toda la isla, ¿no? Son formas de ser. Muchas gracias. A ti. Si continuamos, ¿alguna otra pregunta? No me digan que no tienen todavía, que no tienen más preguntas que hacer. Sí, por ahí atrás hay otra. Luego hay una norma, yo creo que de esto se podría sacar alguna regla matemática. En el momento en el que el público pregunta, siempre tiene que haber alguna fórmula matemática que explique por qué generalmente están todos tan distantes el uno del otro. Seguro que es la aplicación de la teoría del caos. No, pero tiene una pinta más matemática. Durante algún tiempo he pensado que es un complot para desquiciar a los azafatos, o a las azafatas, en este caso es un azafato. Pero tampoco sucede en todos los casos. Cuando quiera. Hola, bueno, encantado de conocerte, da gusto Igualmente. tu simpatía y alegría. Y bueno, respecto a los viajes, una vez he escuchado que has hecho el Camino de Santiago, ¿no? Sí. Lo he escuchado en la radio. Como experiencia personal, ¿qué te ha parecido? Llevaba muchos años que quería realizarlo desde la universidad, pero había un problema. En los años universitarios, por lo menos yo, no concebía hacer nada sola. Todo tenía que hacerse con el grupo de amigos, con los colegas. Claro, no éramos muchos, pero éramos unos cuantos, y uno u otro acababa suspendiendo alguna asignatura. Entonces, durante los meses de verano los padres no dejaban, por lo menos los míos no me hubieran permitido nunca. Luego nos fuimos haciendo mayores, luego, total, que me planté con 30 y algún años y no había hecho el Camino de Santiago. Y ya con 31, con algunos niños casados, con algunas niñas ya madres, con otros que tal, era inviable el juntar a todo el grupo. Y dije, bueno, lo voy a hacer yo sola. Esto lo hice en septiembre del año pasado. Hace 2 años, también en septiembre, yo me había unido a una iniciativa de varios escritores de hacer el Camino de Santiago vía marítima, desde Valencia hasta Padrón y ahí caminar. Y me gustó mucho la experiencia, porque yo no tengo mucha resistencia física, no tengo mucha salud tampoco, y pensaba que me sería muy agotador. Pero en cambio aguanté los 20 y pocos kilómetros de Padrón a Santiago perfectamente, de un tirón, lo hicimos en buen tiempo. Había apuestas malignas, porque
íbamos Juan Manuel de Prada y yo casi todo el tiempo charlando de nuestras cosas, somos amigos y íbamos a lo suyo. Y iban otros escritores y las apuestas eran a ver quién caía antes. Y claro, Prada es un hombre de envergadura, yo soy una delicada flor, y los que acabamos el camino y los que llegamos entre los primeros fuimos precisamente Juan Manuel y yo. De manera que... Y al año siguiente me propuse ya hacerlo en solitario, desde Roncesvalles hasta el final. Me gustaba además ese camino porque iba siguiendo casi paso por paso la ruta que realizábamos mi familia desde Llodio, desde cerca de Bilbao, hasta La Coruña. Mi familia es gallega y cada año, en el mes de agosto generalmente, lo que hacíamos era pues, ponernos en marcha, pasar allí el mes. Y por lo tanto era un viaje de infancia, era un viaje de recuperación de la tradición, de los recuerdos, y era un viaje en soledad. Entonces, me di cuenta de la cantidad de nombres de plantas que había olvidado. Me di cuenta de que soportaba muy bien la soledad. Me di cuenta, además, me propuse una cosa que en mí es muy complicada, que era el silencio. Yo hablo por los codos. Y me encontraba con que en los grupos de peregrinos que iba encontrando resultaba mucho más interesante escucharles que no hablar. Y ninguno esperaba que yo hablara. La mayor parte de ellos no tenían ni idea si yo era escritora o era ebanista o a qué me dedicaba. Y el cambio de paisaje y el modo en el que el sol se iba poniendo en cada etapa, por ejemplo, era muy interesante. Yo no había realizado nunca un viaje tan largo a pie. Y los viajes ahora, el AVE, el avión, no permiten tener la idea de que el tiempo evoluciona, de que estás viajando de verdad. En cambio, ese peregrinaje sí. Querría hacer alguno más. Querría hacer la romería del Rocío a pie, por ejemplo. También ha habido un par de años en los que he estado y me gustaría seguir ese camino también. Me gustaría hacer algo en algún país cuyo idioma no hable, de manera que me tenga que valer de otro tipo de recursos, de otro tipo de facilidades también. Y me gustaría además realizar alguna otra ruta del propio camino. En lugar de seguir por el camino francés, que es el que yo seguí, quizás el de... no lo sé. La experiencia fue estupenda y además también me permitió conocer a gente muy, muy distinta y a posteriori formar parte de esa comunidad de peregrinos que es enorme, que es internacional y que además están muy unidos, son muy activos. ¿Alguna otra pregunta? Por norma matemática correspondería a ese sector de ahí. Sí, yo ya de forma casi inconsciente he mirado. Sí, efectivamente, allí junto a la columna. Los de aquella parte del fondo pueden ir preparando alguna. Preparando, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me parece usted una señora encantadora y simpaticísima. ¿Ha dicho usted señora? Señorita. Bueno, yo le voy a preguntar una pregunta que le va a parecer hasta tonta. Pero, bueno, se la voy a preguntar. Que cuando se va usted de viaje, ¿dónde deja los gatos? No me parece nada tonta, vamos. El gato es un animal muy peculiar, en tanto en cuanto no reconoce liderazgo, casi nunca, y es territorial. Entonces, a ellas, mientras no las quite de mi casa, o sea, de su casa, no les importa. Tengo ya todo un sistema de alimentación con tolvas de agua como las en las granjas. Entonces, tengo comida y tengo su agüita y los areneros distintos. Además, como son varias, se hacen compañía. En estos momentos o están montando la fiesta del pijama o están jugando al mus por parejas. No me cabe ningún tipo de duda. El problema está en que yo no tengo niños, pero desde que tengo a las gatitas me he solidarizado mucho con la neurosis materna. Entonces, hay momentos en los que estoy viajando y además voy a estar alejada varios días y pienso, ay, ¿qué estarán haciendo ahora? ¿Ya comerán bien? ¿Me estarán echando de menos? Etcétera. Eso ellas lo notan, además, entonces me chantajean. En el momento en el que me ven preparar la maleta, me meten parte de sus juguetitos, cada una de ellas caza sus cosas, tienen unos juguetes, y se meten ellas mismas dentro de la maleta. Bueno.
Y luego además hay otro problema. Pueden estar solas durante bastantes días en cuestiones de logística, pero en cuestiones de afecto de vez en cuando hay que turnarse. Y hasta que no logre sobornar al chico de los mandados del Carrefour para que se acerque y a Lady Macbeth le dé una alegría, pues tienen que ser más o menos mis amigos los que se vayan turnando para echarle alguna ojeada. El problema además de los gatos es que son absolutamente neuróticos, más todavía que el sentimiento de neurosis maternal que tengo yo. Entonces, hay horas en las que están absolutamente desesperadas por atención, pero hay una hora, quien tenga gatos lo sabrá, justo antes de comer, y otra a media tarde que no las mueven del sofá ni a tiros. Entonces, si coincide que alguno de los supervisores se acerca a esa hora, refuerza el tópico de ariscas, ni se han levantado ni nada, estaban a lo suyo. Sin embargo, si evitan esa hora, generalmente logro convencer a más amigos para la causa. Y luego mi gata, la tercera, es muy sociable, es muy divertida y generalmente permite, o sea, da mucho tema de conversación. Tiende, eso sí, a robar cosas de los bolsos. De hecho, no sé si es el gatito que tengo acogido, tengo ahora un bebé gatito chiquitino, al que maltratan las 4 brujas que tengo, por cierto. No sé si ha sido él o ha sido mi gata la tercera, me han robado el cargador del móvil. Entonces, estaba desesperada esta mañana antes de venir para Santander porque no encontraba el dichoso cargador, hasta que recordé que las había visto así como muy sigilosas jugando entre los cojines de un sofá. Y efectivamente, debajo de los cojines del sofá estaba el cargador. Entonces, se las arreglan perfectamente. Pasan bastante de mí. Yo creo que en cualquier momento subarrendarán alguna de las habitaciones, y lo único en lo que se nota que realmente me quieren o algo parecido es en que cuando vuelvo esa noche, las 4, paso que yo dé, están detrás de mí. Otra de las cosas que ha dicho usted que me alegra muchísimo es que ha ido a la romería del Rocío y que piensa ir otra vez. Pues no sabe usted lo que me alegra, porque yo soy andaluza y el Rocío es lo más maravilloso que hay en romería. Me han invitado a hacerlo con la Hermandad de Huelva, que me han dicho que además es un camino muy, muy bonito. Y también me han invitado con la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda. Y no sé, me voy a dejar querer. Voy a ver quién hace la oferta mejor. Tienen mejor jamón los de Huelva y mejores gambas en Sanlúcar. Ya. Es más bonita la de la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda. ¿Sí?